Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a hacer un trabajito con un aprovechamiento de un marco de fotos que esté en desuso. Importante que tenga la parte esta de cristal. Para ello vamos a utilizar, mirad, yo imprimí este dibujo, no sé si se ve bien, es como un papel de pared antiguo, lo descargué sin copyright, luego si queréis os enseño cómo se hace esto. ¿Esto para qué es? Es para colocar de fondo del marco de fotos. Vamos a utilizar también cáscaras de huevo, y vamos a utilizar pinturas acrílicas. Además, podemos utilizar pegamento de silicona fría o la cola de carpintero. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Lo que vamos a hacer es, vamos a transformar este marco de fotos como si fuera una pizarra blanca donde dejamos nuestros recados. De ahí ser importante que esto sea cristal para poder escribir con estos rotuladores de pizarra blanca y luego poder borrar. Así quedamos con un sitio para dejar mensajes, recados, avisos, y que nos va a durar toda la vida. El fondo yo escogí este porque es muy clarito. También podía utilizar una tela aquí dentro, pero siempre clarito. ¿Por qué? Porque luego que no se confunda lo que vamos a escribir, ¿vale? También podemos, y nada más que pintar la parte de adentro. Esto es genial y te queda aquí para dejar recaditos toda la vida. Vamos a ahorrar folios y folios. ¿Te apuntas? Venga, nos vamos. Vamos, manos a la obra, manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es sacar lo que no vamos a utilizar ahora mismo y vamos a desmontar el marco de fotos. Lo primero es lo primero y vamos a preparar la superficie. Esta es como, ¿qué os voy a decir? Esta moldura, este marco es como si fuera que tuviera un recubierto algo plastificado, ¿no? Entonces, lo primero, una lija y a lijar. Lijamos también esta parte por la parte de afuera, solo. Si se pudiera desmontar mejor luego para pintar, pero esta es pegada. Lo primero que vamos a hacer, como voy a pintar el marco de negro, vamos ya a pintar la parte de atrás que no va a llevar cáscara de huevo y queda ya terminado. Mirad, voy a esponjita y ya está. Así, y vamos rápido. ¿Veis por qué sería más sencillo poder sacar este apoyo?
pero bueno, no da. Nos hacemos. Aquí nos lo inventamos para llegar a donde queremos. Para llegar a donde queremos. Bien. Lo bueno de pintar con esponja es que no quedan las marcas del pincel. Aquí pintamos también el lateral. Para que quede bien rematadita. La parte de atrás también. Y lo tenemos. Esto prácticamente ya está. Lo voy a poner a secar. Bueno, falta aquí un poquito de esta parte. Y aquí, que no se le note la parte. Esto no es madera, esta parte es un cartón prensado. Bueno, ya está. Abrimos y dejamos secar. Así. Bueno, ahora necesitamos cola de carpintero. A mí me gusta, se puede utilizar el pegamento blanco escolar, pero yo prefiero la cola de carpintero porque vamos a hacer aplicación de lo que es la cáscara de huevo. Las cáscaras de huevo tienen que estar muy bien limpias. Se le tiene que sacar la membrana que tiene dentro y lavarlas bien. ¿Esto por qué? Porque no deja de ser algo orgánico. Entonces necesitamos que esté bien lavado para poder guardarlo y luego utilizar. Para sacar la parte de adentro, yo hice un vídeo muy cortito donde me estoy grabando sacando. ¿Qué pasa si tenemos esa membrana? Pues en primer lugar se puede estropear con el tiempo, se puede estropear. En segundo lugar, pues puede crear moho, quedar malo. Y atención, vamos a utilizarlo para manualidades, o sea que importantísimo que esté en condiciones para que la manualidad también quede en condiciones. Yo utilizo el pegamento de madera con un pinchito. Me voy a ayudar para pegar y lo que hago es, mirad, voy a colocar pegamento de carpintero. Primero vamos a hacer la superficie y luego lo que queda. Pero tiene que ser una buena mano de pegamento. O sea, no puede ser muy finito, tiene que ser gordito. Y ahora empezamos a romper la cáscara. Y empezamos, mirar. Y con el mismo palito de brocheta la vamos rompiendo y colocando en su sitio. Es un trabajo de calma, relajación, ¿vale? Y se va componiendo aquí así el dibujo. Solo esto.
no se lo deja siempre. Mirad, un trocito con el mismo palito de brocheta. Voy unos más grandes, otros más pequeños. Esto va a parecer un mosaico, ¿vale? Esto va a parecer un mosaico. Lo vamos encajando así. Como un mosaiquito. Venga, yo sigo, que aquí ya no hay más misterio. Vamos a hacer toda la parte frontal. Esta parte que va para adentro la hacemos después. Y ya vengo con el siguiente paso. Importante, de vez en cuando darle un poco de pegamento por arriba, porque como se va secando, para tener la seguridad de lo hecho, que quede ahí en el sitio, que ya no se mueva. Bueno, vengo cuando esto esté avanzado. Bueno, ya terminé toda la zona frontal. Siempre que voy haciendo un trozo, le voy colocando un poco de pegamento blanco de carpintero. Vamos, la cola de carpintero de toda la vida. Para que se vaya agarrando bien. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Ahora nos falta hacer esta parte y esta lateral. La parte de atrás no le voy a colocar cáscara de huevo. Ahora lo que voy a hacer es ir colocando por aquí pegamento. Aquí podéis también utilizar silicona fría, pero yo prefiero, ya sabéis que yo y el pegamento de madera somos uña y carne. Uña y carne. Ahora la idea es pues ir formando como un mosaico, unos trocitos más grandes, otros más pequeños, ir formando como un mosaico. Se mueven de un lado para otro, se rompen en el mismo sitio y ya está. También se podría utilizar la cáscara molida. Ahí lo que nos iba a dar era una textura como una cerámica, pero rugosa. A mí me gusta más esta parte del mosaico, aunque sea más
lento el proceso. Las cáscaras también se pueden pintar antes de colocar. Pintar el huevo, sea con acrílica, pincel, sea con un spray. Y bueno, voy a seguir. Como veis, de difícil, nada. Ahora, ¿queda algún trabajo y tarda su tiempo? Sí. Bueno, pues ya tenemos esta parte sequita. Ahora, ya tengo aquí marcado lo que será la parte de adentro, que hay que recortar, y lo voy a pegar en esta misma parte de atrás. Podría colocarle, por ejemplo, un trozo de cartón y pegarlo. No sé si colocar el cartón, si no, porque os explico. Porque aquí está la unión. Pues quizás utilice entonces un trozo de cartón. Os quería enseñar. Mirad cómo quedó esta parte del... Ya está, las laterales. Solo no he puesto esta parte de aquí, de atrás. Todo lo demás está. Aquí hay algunos que sobrepasan y quedan como pinchando. Es ahora la hora, porque está seco al tacto, pero no está todavía curado del todo, ¿no? Entonces, ahora es la hora de doblar o partir estos pedazos de cáscara de huevo, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de aquí, vamos a dar una base de negro, a la cual le voy a añadir un poco de cola blanca. ¿Esto por qué? Porque así ayuda a fijar todos estos trozos de cáscara de huevo. Esto para darle un refuerzo. Digamos que ponemos el acrílico con un refuerzo de cola de carpintero para ayudar en esto. Después va a llevar también barniz, que también va a ayudar a que esto no caiga. Pero ya veis, parece como un mosaico. Y luego vamos a jugar con estas formas, con el dorado. De todas formas, le voy a dar aquí un poco de acrílico y se lo voy a dar en negro. Me interesa es dar el blanco después al trozo de cartón que vaya a ser utilizado para pegar el dibujo que va a quedar como fondo. Pues le damos con esponjita. Y ya está. Y esto vuelve a ir a secar. Ya está. Ahora, si tenemos que hacer la mixtura con el resto de pegamento, mirad. No sé si ya colocarlo aquí, mejor no. A ver, así, un poco pegamento, así. Y aquí le añadimos el negro para empezar a pintar todo lo que es el marco. Quizás empiece por dentro. Luego ya le damos aquí con el pincelito esta parte de aquí, que la esponja no llega tan bien. Dejamos secar un poco, le damos un poquito más para que quede ya más uniforme. Si vais a colocar una tela, colocar también un poquito de
de cartón para ayudar a que quede estiradita y que no estéis pendientes de la parte de atrás del marco de fotos. Mirad, ni cartón ni nada. Un viejo separador, que es una cartulina un poco más durota. Cojo, este ya es viejo, ya está, mirad, usado, requete usado. Cojo y marco bien, pues nada, se recorta. Perfecto. Vamos a ver si esto encaja o no. Perfecto. Perfecto. Pues nada, a partir de aquí es cortar este también. Ya está. Y esto se pegará aquí. Así. Ya está, sin más. Sin más. Le colocamos un poquito por acá, acá, así, de cola de carpintero, pero sin colocar mucha para que no moje mucho el papel. Ya está, que no se note el pegamento. Ya está. Este también ya está esperando. Ahora a ver si ya podemos coger esto. Sí. Y lo único es rellenar bien todos los agujeritos que quedaron entre las cáscaras. Lo importante es que no queden estos espacios aquí en blanco. De ahí la esponja ser buena para esto. Bueno, cuando termine esto, que me faltan las laterales, ya vengo y seguimos con el proyecto. Bueno, mientras acababa de pintar esto, mirad, le di otra mano pero ya sin pegamento. Aquí lo tenemos. Me fui a la parte de atrás y ya le di con pincel seco unos cuantos dorados, ¿vale? Por darle un... no ser el negro, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente lo mismo para darle más énfasis a esto. Un pincel duro, un sitio para descargar, un pañito para limpiar excesos y pasamos un poco por encima
y limpiamos exceso. Y aquí con esto ni nos queda dorado, ni nos queda negro. O sea que es el punto que me gusta. Ni mucho ni poco. Algo. En unos sitios más, en otros menos. Como veis, ya da para pasar bien por encima de las cáscaras sin problema. Aquí en la zona de adentro pues le doy un poquito más de intensidad al dorado, sin pasarme para afuera, claro. Miramos si está a nuestro gusto, si le queremos colocar más en algún sitio, pero siempre con el pincel seco. ¿De acuerdo? Y ya está. Y esta parte de aquí le damos un poco así, como limpiando el pincel en la parte de atrás para que no quede el negro negro. Como limpiando el pincel. Esto también se puede dar con una pátina. O a pincel seco. Aquí lo tenemos. Buscando el cristal, vamos a montar el portarretratos para terminarlo antes de pasar barniz. Porque quiero hacer una cosita. ¿Quién es aquel que nunca, cuando necesita coger una nota de algo, que encuentra al momento el bolígrafo? Yo nunca. Es que no sé si soy caso único, si ahora mismo no me preocupo en mirar. Este le sobra un poquito, hay que cortarlo, voy a coger la regla y le voy a sacar un pellizquito, ahora sí que sí, me entra la mar de bien. Si hace falta pues lo cortamos un poquitito más, metemos este, mirad. Bueno, está sucio el cristal, pero mirad qué monada con el fondo.
por dentro. Pero claro, lo que yo decía, ¿quién de ustedes encuentra un boli para escribir sea lo que sea, al momento en que tiene que tomar nota de algo? Pues yo nunca. Entonces vamos a resolver esta situación y vamos a agarrar el boli aquí. ¿Cómo? Muy fácil. Velcro. Un trocito de velcro. Colocamos un poco de silicona. Silicona fría. Esto con caliente era inmediato, pero bueno, es lo que tengo ahora mismo aquí. Colocamos aquí el velcro. Yo pongo la parte que es más áspera para este lado y este lo colocamos, por ejemplo, en la tapa o alrededor, por ejemplo. Alrededor lo podemos colocar. Y resolvemos aquí un problemita. Este tiene que secar. Y ya está. Y lo colocamos aquí y aquí. Esto con una pincita, mira, con las mismas pinzas de la ropa. Cogemos y agarramos esto hasta que seque y a este también le damos por acá, así, así y así. Y aquí está. Mirad qué chulada. Y aquí lo tenemos. Yo después voy a sacar el cristal, le voy a dar barniz, que es lo único que falta. A ver, ahora mismo os voy a dejar un recado a vosotros. Espero que se vea. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañar los tutoriales. Y espero que este tuto os haya gustado. Lo podéis hacer con la cáscara de huevo, lo podéis hacer pintando solo, lo podéis forrar con, mirad, con trozos de papel de craft. Lo podéis forrar con papel por ejemplo, de un regalo. Podéis forrarlo con tela, fieltro, lo que sea, solo pintado, con decoupage. Encima de los huevos también se podría colocar decoupage. Pero pensé y digo, voy a hacer con la cáscara de huevo, porque con la cáscara de huevo también se pueden hacer cosas muy chulas. Es verdad que lleva un poco de tiempo, pero yo creo que compensa el tiempo y el resultado. Esto era un marco de fotos que
Lo tenía ya guardado, no era nada bueno y ahora no parece nada lo que era. Y bueno, con este velcro aquí y este velcro que está pegando, el bolígrafo siempre estará a mano detrás del marco de recados. ¿Veis? Es una cuestión de sacarlo. Ahora mismo no lo quiero prender bien porque está secando la silicona, pero poner siempre la parte del velcro más áspera para el lado de la moldura, porque así este que está en el bolígrafo no os va a lastimar a la hora de escribir. Venga, espero que os haya gustado este tutorial. Si tenéis dudas, dejarlas en comentarios. Mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe, porque ella nos da estos resultados fantásticos. Venga, nos vemos. ¡Chao!